defensor de los débiles. Era un jovencito alemán cuyo nombre es conocido a la postre, y él es Martín Lutero. Un joven con una pasión por Dios, a pesar de que su papá le impulsaba a que estudiara leyes. Era el deseo ardiente de su papá, un abogado, pero el deseo de Lutero era conocer a Dios. Y en ese conocer a Dios, en su pasión por el Señor, independientemente de una experiencia cuando él va bajo una lluvia en caballo y lo alcanza un relámpago, él sufre una conversión y él se hace sacerdote. Entra a la orden de los agustinos, y en medio de esa pasión por el Señor, su deseo ardiente era conocer a Dios profundamente, servir a Dios de manera profunda, al grado tal que se hace sacerdote. Y el sueño de todo sacerdote era llegar y conocer la cúspide en ese momento de la religión. Cuando hablamos del siglo, de la Edad Media o siglo XVII específicamente, la cúspide de la religión era Roma, porque ahí se encontraba el vicario de Cristo, el representante de Dios en la tierra, que era el Papa. Y por supuesto que Lutero, en su pasión por Dios, quería llegar a Roma, quería conocer Roma, quería llegar incluso a conocer dónde estaban los restos del primer Papa, a quienes ellos creían que era San Pedro. Y cuando se le da la oportunidad, él llega a Roma. Y hermanos, él experimenta una decepción tremenda. Él se decepciona rotundamente de la iglesia, de tal manera que los biógrafos dicen que ahí comenzó todo. Cuando él llega a Roma y su corazón se rompe, se desilusiona y regresa decepcionado por muchas razones, pero déjame decirte esta mañana por lo menos las dos cosas que decepcionaron a Martín. Cuando él llega, hermanos, se da cuenta que el sacerdocio se ha corrompido de tal manera que lo que ellos buscan es su propia gloria. Él observa los lujos donde ellos viven, la vestimenta, la comida, mientras hay gente en las calles de Roma pidiendo por comer un día. Las arcas de la iglesia se habían llenado, había templos majestuosos, vestimentas lujosas, pero también los cardenales y obispos vivían vidas de reyes. Lo que a la postre Martín le llamaría eso, la teología de la gloria. Pero lo que más lastima el corazón de Lutero es la forma en cómo el sacerdocio, en cómo el Papa y los cardenales se están enriqueciendo. Y hermanos, se están enriqueciendo a través de un abaratamiento del evangelio. Porque cuando Lutero llega a Roma y va a subir unas escaleras muy importantes y paradigmáticas en la historia, él se da cuenta que están vendiendo una cosa elemental para entender la reforma que se llama las indulgencias. ¿Y qué significaban las indulgencias? Las indulgencias era comprar tu salvación mediante un pago. Tú podías obtener la salvación. Pero hermanos, quizás lo más interesante e importante que quiero decirte esta mañana es que en ese momento impera una perspectiva que se ha llamado la teología de obras. Había una corrupción tremenda. La salvación se compraba, pero además se había metido en la mente de cada feligrés, de cada creyente, que para ser salvo tenías que hacer buenas obras. Tú tenías que portarte bien y hacer ciertas acciones para que tuvieras el favor de Dios o para que te fuera bien. Hermano, para que Dios te bendiga,
tienes que portarte bien y tienes que hacer buenas obras. Dios te va a bendecir. Pero hermanos, esa teología tiene un problema. Porque si me porto bien y hago buenas obras y me va mal, el problema fundamental, hermanos, es que cuando nosotros tomamos esta teología de portarme bien y hacer buenas obras para que me vaya bien, ¿qué sucede cuando mi puerta toca el sufrimiento, la prueba o el dolor? Hermanos, en medio de ese contexto, Lutero hace dos cosas importantes, históricas, que te quiero recordar. Para acabar o para invitar a la iglesia a que reflexione acerca de vender la salvación, y es que si tú comprabas tu indulgencia y pudieras obtener la salvación, anulabas la cruz de Cristo. ¿Entienden eso? Si yo puedo ganar mi salvación, anulo la cruz de Cristo. Por eso Lutero clava sus 95 tesis el 31 de agosto en la capilla de Wittenberg. Y prácticamente las 95 tesis giran en torno a las indulgencias. Pero hay una segunda cosa en la cual voy a basar la serie de este mes de Reforma. Hay un segundo documento que se llama La controversia de Heidelberg. Y hermanos, él ataca lo segundo. Él dice: los teólogos de la gloria solamente ven a Dios en el dinero, en la salud, en la manifestación de toda dádiva y toda bendición. Pero ¿qué hacemos cuando hay dolor? ¿Qué hacemos cuando hay sufrimiento? Y por eso Lutero dice: Dios obra de manera distinta, porque aunque te portes bien y hagas buenas obras, eso no te exime de dolor, eso no te exime de sufrimiento. Hermanos, cito el artículo 19 de ese documento: no se merece llamar teólogo aquel que solamente ve a Dios en las cosas buenas. Teólogo, el teólogo de la cruz, es aquel que también ve a Dios en el sufrimiento y en la cruz. Cuando abrimos la Biblia, mis hermanos, nos encontramos este mensaje: Dios salva mediante la debilidad. Dios salva mediante un Mesías crucificado. Pero ven cómo esto choca, porque Dios es un Dios poderoso. Escuche esto: Dios es un Dios poderoso que el mundo no puede sostenerlo. No hay nada en el cosmos que pueda sostener la infinidad de Dios. Pero Él decide venir en un bebé. Y no solamente decide venir en un bebé, sino que escoge un pueblo insignificante. Decide ser humillado, despreciado, pero sobre todo camina hacia la cruz, que era el medio de tortura para lo peor de la sociedad, para la escoria de la sociedad. La cruz no era para cualquiera. La cruz era para la escoria de la sociedad, el más maldito. Hermano, Dios poderoso decide salvar por medio de una cruz. Esto es lo que Lutero llama la teología de la cruz, un concepto bíblico, porque no vamos a adorar a Lutero por ser el teólogo de la cruz, sino que él regresa a la palabra en medio de una cultura donde estaba anulando la cruz, pero sobre todo en medio de una cultura donde se estaba enseñando que si tú te portas bien, no te debe ir mal.
Escucha esto: si tú te portas bien, no te debe ir mal. Hermanos, este tema nos ayuda a entender que Dios obra en nuestras vidas de maneras que no esperamos. Este tema nos ayuda a entender cómo a menudo, escucha esto, Dios se glorifica en nuestras debilidades y en nuestros momentos más difíciles para mostrarnos su amor y su poder. Esta doctrina cambia mi forma de ver a Dios. Mirar a la cruz impacta mi forma de entender el ser de Dios, pero además no solamente tiene que impactar mi forma de ver a Dios, sino que también tiene que impactar mi día a día, y de manera muy especial cómo enfrento el dolor, cómo me enfrento el sufrimiento, cómo enfrento las adversidades. Vayamos al pasaje. El apóstol Pablo, en el capítulo 1, versículo 18 de primera carta a los Corintios, él entra de manera directa y él dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, poder de Dios. En toda la sección el apóstol Pablo hace un cuadro comparativo. Compara, hermanos, cómo la cruz divide. La cruz pone dos bandos, dos grupos: los que se salvan y los que se pierden. En palabras de Martín Lutero, los teólogos de la cruz y los teólogos de la gloria. Hoy el Señor quiere invitarnos y desafiarnos en qué lado estamos. No hay para dónde hacerse, hermanos. Solamente hay dos caminos cómo percibimos a Dios y la vida. Pablo nos habla de la centralidad de la cruz en el Evangelio. Hermanos, la cruz no solamente es un elemento simbólico, sino que también es una forma de vida. Pablo presenta dos categorías: los que se pierden y los que se salvan. Pero el punto central es la cruz. Lo que pienses y cómo ves la cruz te da una perspectiva de Dios que tiene impacto en tu vida diaria y te ayuda a sufrir bien. Wow. Este pasaje, Pablo, hermanos, nos muestra cómo es que Dios obra a través del Evangelio. Lutero insistía en algo que quiero enfatizar esta mañana. Hermanos, la cruz no solamente es un medio de salvación. La cruz, hermanos, refleja cómo vivimos. La cruz nos muestra cómo percibimos a Dios y cómo obra. Pero, hermanos, cuando algunos miran a la cruz, dice Pablo, y me encanta esta palabra, les parece locura. Cuando miran a la cruz, hermano, cuando el perdido escucha, dice esto: ¿ese es Dios poderoso? ¿Dios salva de esa manera? Hermano, la palabra en griego me permite jugar con términos donde dice que cuando el perdido mira la cruz, para él le es una tontería, le es una locura. Hermano, ¿cómo es posible que Dios salve de esa manera? ¿Cómo es que Dios puede salvar a través de un hombre judío que nació en un lugar olvidado e insignificante? La mayor parte de su vida la pasó siendo un aprendiz de carpintero, y que luego salió a publicar su mensaje, pero que finalmente muere en una cruz.
¿Cómo es posible que la salvación del mundo dependa de un hombre que cuando le pegaban no hacía nada? ¿Cómo es posible que la salvación de la humanidad dependa de un hombre que murió en debilidad bajo el poder de Roma? Eso no me cabe en la cabeza. Eso yo no lo puedo entender. Esto aparentemente no tiene sentido. ¿Cómo es que Dios, para acabar con sus enemigos, decide nacer de una manera insignificante, caminar en el anonimato, pero sobre todo morir? Hermanos, muchos se decepcionaron del Mesías. Cuando las personas oían esto, les parecía una locura, una necedad, a tal grado que hay un versículo que recoge el sentir de la mayoría de las personas. Es más, hasta sus discípulos no entendieron esto. ¿Se acuerdan cuando Pedro se acerca a él y le dice: Maestro, como que está muy fea la forma en la que nos vas a salvar? ¿No habrá otra forma? Y nosotros juzgamos a Pedro y lo queremos crucificar. Y Pedro le dice: aléjate de mí, Satanás. Porque Pedro no le cabía, y voy al texto de Marcos 15:30. El hombre, y yo encarno esta frase porque imagínense, hermanos, al Salvador casi sin ropa, apenas se puede sostener de una cruz. De milagro y por profecía no le quebraron sus huesos, pero hermanos, ya todos se fueron. Solamente están las mujeres llorando. Y ahí está un soldado que dice: muy bien, Telea, sálvate a ti mismo y desciende de esa cruz. Pobre de ti, primero ayúdate a ti. No puedo entender que alguien así nos salve. Pablo dice: para algunos la forma de obrar de Dios es una locura. No puede caber en mi mente, pero para nosotros los que creemos es poder. Hermano, pero Dios decide cambiar completamente la forma en que nosotros entendemos la vida. ¿Cómo entendemos el sufrimiento? Vayamos al versículo 19 y escucha lo que dice de Primera de Corintios capítulo 1. Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Versículo 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Hermano, muchas veces nosotros queremos evaluar nuestra vida desde categorías meramente humanas, especialmente, hermanos, cuando estamos sufriendo. Este pasaje dice Dios: yo voy a destruir, yo voy a acabar con la lógica del ser humano. No evalúes a Dios con la sabiduría humana. Hermano, no podemos entender a Dios en términos humanos. No se conoce a Dios mientras tenemos parámetros humanos. Porque si tú quieres entender a Dios mediante parámetros humanos, te va a parecer una locura cómo Dios obra. Para conocer a Dios necesitamos ir a la cruz. En la cruz, hermanos, es donde Dios acaba con mi perspectiva humana. Destruiré. No trates de explicar. Escuchen, hermanos, no tratemos de explicar a Dios en términos humanos. ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Cómo está su vida?
¿qué están sufriendo? ¿Qué dificultades estás atravesando? ¿Qué enfermedades estás viviendo? ¿Qué situación difíciles estás enfrentando? Yo quiero decirte, hermano, que no trates de entender humanamente lo que estás viviendo. Porque ¿sabes qué dice la humanidad? No que vas a la iglesia, no que buscas a Dios, pero me encantaría que eso se quedara nada más con los de afuera. Nuestro propio mente y corazón, me encantaría que la teología de obras quedara nada más en la reforma, pero yo debo decir que a veces en nuestro corazón luchamos. Yo les pregunto humanamente, hermanos, ¿quién de ustedes quiere sufrir? ¿Quién de ustedes quiere una vida con dolor? ¿Quién de ustedes quiere una vida con la cruz? ¿Sabías tú que hay mucha gente que se acerca a Dios y quiere portarse bien y quiere vivir bien porque quiere evitar el dolor? Si tú buscas esta mañana un Dios así, yo quiero decirte que te vas a decepcionar. Porque Dios nos enseña que no obra así. Hermano, no trates de entender tu vida en términos humanos. Porque, hermanos, los seres humanos piensan que si te portas mal, te debe ir mal. Y si te portas bien, te debe ir bien. Hay quienes también a esto le llaman el karma, ¿no? Seguramente te está alcanzando el karma. Y tal vez tú has pensado en estos días, en esta semana, en tu vida, ¿qué habré hecho mal? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿O por qué estoy viviendo así? ¿Sabes qué ejemplo bíblico voy a usar para ilustrar esto? La vida de Job. Job está sentado, su esposa ya lo ha abandonado, su piel se le está cayendo y él se pregunta por qué sufre. Pero llegan tres amigos con la teología de la gloria, dice Lutero. Tres amigos que le dicen: ¿sabes qué, Job? Si estás así es porque algo hiciste. Confiesa tu pecado. Y cada uno de ellos le va diciendo que el que vive bien, el que se porta bien, le debe ir ¿qué? Bien. Pero el que algo hiciste, por eso te ha alcanzado el mal. Pero hermanos, no, vamos a aprender que la cruz humilla al ser humano, porque acaba con su moral. El hombre se cree bueno, pero resulta que no, porque hay alguien que murió en la cruz. Hubo alguien que murió por ti. Hubo necesidad de que alguien pagara. No puedes alcanzar la salvación solamente por portarte bien. Tienes que mirar a la cruz. Hermano, hubo alguien que sufrió los horrores del infierno para ganar tu salvación. Hermanos, el ser humano no es bueno, proclama la cruz. Cuando Lutero vuelve a las Escrituras, la iglesia tiene esa doctrina de las buenas obras. El cielo se gana con buenas obras. Por eso, hermanos, hay mucha gente que siente paz, porque de lunes a viernes puede pecar de toda índole, pero el domingo va a misa. Y no solamente va a misa, sino que da donativos, ayuda a los pobres, y su corazón está contento porque piensa que está obrando bien. Hermano, la cruz nos recuerda que no somos buenos y que hay alguien que murió por nosotros. Sin embargo, hermanos, no tratemos de entender a Dios en términos humanos, porque te vas a desgastar y sobre todo vas a terminar reclamándole a Dios. Porque, hermano, si tú eres un cristiano que piensa que por ser cristiano tiene un caparazón de tal manera que ya no le va a tocar la enfermedad, ya no le va a tocar el dolor, el cáncer, va a decir: cuidado, es cristiano, no hay que tocarlo.
tú estás entendiendo a Dios en términos humanos y Dios no obra así. Los cristianos también sufrimos. Los cristianos también lloramos. Los cristianos somos débiles. Los cristianos somos como ovejas en medio del matadero. Hermano, no expliques tu vida en sabiduría humana. Voltea a la cruz. No se puede explicar a Dios en términos intelectuales. Creer en el Cristo crucificado es morir al orgullo intelectual. Muchos, miren hermanos, muchos buscan un evangelio que encaje con su lógica y sus emociones. ¿Cuántas veces no oramos y decimos: Señor, esto también es parte de la vida cristiana? Todos quisiéramos, hermanos, un cristianismo que es lecho de rosas. Me temo que hay muchos que dicen: ya no quiero ir porque ahí está duro. Siempre viene a mi mente un personaje que aceptó a Cristo en su corazón, pero a la primera que implicaba dificultad, él regresó con el predicador y le dijo: pastor, me vine a desentregar, porque parece que mientras más sirvo al Señor, peor me va. Tienes que voltear a la cruz. ¿Cuántas veces, hermanos, crecemos en una cultura donde les enseñamos a nuestros hijos que no quisiéramos, papás, quisiéramos proteger a nuestros hijos de todo, pero en la vida hay tres cosas: hay gozo, hay disfrute y hay dolor. Pero ¿sabes una cosa? Se experimenta más a Dios en el dolor y en el sufrimiento. Pablo avanza y en el versículo 22 vuelve a la carga y dice: los judíos buscan señales y los griegos buscan sabiduría. Los judíos piden señales. Esto refleja una lógica completamente humana, y me encantaría decir que solamente es exclusiva de los judíos, pero a veces, dice un comentarista, todos llevamos un judío dentro. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, cuando nos enfermamos no venimos a Dios y decimos: Señor, refleja tu poder? Y quisiéramos que en ese instante sanara. ¿Cuántos quisiéramos que Dios contestara a todas nuestras oraciones que tienen que ver con el dolor? ¿Cuántos quisiéramos que Dios operara un milagro justo ahora? Eso refleja una lógica completamente humana. Pregunta: ¿cómo funciona la lógica completamente humana? Si tienes poder, muéstramelo. Señor, yo sé que tú eres poderoso, y si tú quieres sanar, hazlo ahora y sánalo. Y claro, tenemos que orar por sanidad, pero hermanos, los cristianos también damos gracias por la cruz. Los cristianos damos gracias por el dolor. Los cristianos damos gracias por las pruebas. Los cristianos no venimos a que Dios nos quite de manera inmediata el sufrimiento. Hermano, hay muchos cristianos que tienen la fe aspirina. Nosotros tenemos un dolor y lo que queremos es tomar una pastilla para que se nos quite el dolor, ¿cierto? A veces oramos así. Si tienes poder, muéstramelo. Si Dios es, hermanos, si Dios es poderoso, puedes destruir lo que quiera. Los judíos esperaban una manifestación avasalladora, que el Mesías, fíjense, que el Mesías llegara con un gran ejército, haciendo pedazos a sus enemigos, como un rey con todo su ejército, haciendo trizas a todos. ¿Quieres ver cuál era el corazón de los judíos? Vean lo que dice Lucas 9:54. Al ver esto,
Lucas 9:54. Al ver esto, sus discípulos Jacobo y Juan, miren, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? ¿Cuántos no queremos un Dios así? Pero no solamente les pasa a los judíos. Nosotros pensamos que el hecho de ser hijos de Dios nos da un poder especial, nos da una caparazón para evitar el dolor, el sufrimiento. Y cuando estamos en sufrimiento, cuando estamos en medio de la dificultad, volteamos al cielo y decimos: ¿por qué a mí? Dice mi consejero, ¿y por qué a ti no? Y todavía, hermanos, en nuestras oraciones decimos, muchos seguimos diciendo: Señor, pero si yo no me porto tan mal. Señor, pero si yo voy a la iglesia, no soy tan fiel, pero yo oro, tú sabes, yo no me meto con nadie, yo no lo he hecho mal a nadie. Es que, hermano, no se trata de meritocracia. Se trata de que el camino de la vida cristiana, Dios se glorifica en las debilidades. Dios se glorifica en los problemas. Dios se glorifica no solamente en los milagros. Hermanos, yo hasta hoy no conozco a nadie que diga: doy gracias a Dios porque Dios no me sanó. Hacemos cultos de acción de gracias porque decimos: ya estoy libre, ¿no? ¿Quién se levanta en un culto de oración y dice: gloria al Señor porque estoy en medio de una prueba que me está haciendo llorar? Estoy en medio de un sufrimiento, estoy en medio de una gran cruz, pero doy gracias a Dios por ello. ¿Alguien? ¿Sabes por qué el mundo? Yo no sé si ustedes, hermanos, meditamos en este segundo canto, pero el amor de Dios, hermanos, no se manifiesta dando todo lo que quieres. ¿Sabes por qué el mundo no quiere buscar a Dios? Porque ellos dicen: si Dios ama, ¿por qué el mundo está así? De repente van a ver tu vida y vas a estar en sufrimiento y en pruebas y van a decir: miren, si Dios así trata a un hijo de Dios, ya mejor no quiero ser su hijo. Hermanos, ¿ustedes creen que Dios les ama? Pero ese amor implica también que Él va a dejar que estés en sufrimiento, que Él va a dejar que estés en dolor. O vas a decir: ya no me ama, porque el mundo dice eso. Muchos siguen pensando que Dios no existe, porque si Dios existiera y es amor, el mundo no debería estar como está. No puede concebir que si Dios es amor, ¿por qué sus hijos sufren? Si Él tiene poder, ¿por qué no evita el mal? Esto es una locura. ¿Cómo voy a servir a un Dios que permite que el dolor y los problemas visiten tu puerta? Eso es una locura. Vayan ahorita, hermanos, a los templos y estacionamientos de religiones que dicen: pare de sufrir. ¿Cómo están? ¿Cómo cambiarían? O no sé, pero muchos dicen: dale todo lo que tienes ahorita y Dios, indulgencias, las indulgencias contemporáneas. Dale las escrituras de tu casa a Dios y Él te va a quitar el cáncer. Hay charlatanes hoy así. Henry Blackaby perdió a su pastor, usado por Dios poderosamente, pero su hija de 9 años se enfermó de leucemia. Y Henry Blackaby, en su libro Mi experiencia con Dios, él dice: fui testigo de cómo esa enfermedad acaba con la vida, cómo la luz y el cuerpo de mi hija estaba desapareciendo, una adolescente. Y justo en su última etapa, aislada, yo estaba parado frente al cristal y yo me preguntaba: ¿Dios me sigue amando?
Me encanta cómo contesta Blackaby, porque él dice: justo cuando llegó esa pregunta y ver a mi hija así, yo volteé a la cruz, yo volteé al Calvario, porque Dios no se manifiesta con la lógica humana. Sí, Dios te va a contestar muchas veces, pero muchas otras veces Dios va a permitir que estés en el horno, porque ese es el camino que Dios ha trazado. Y no es que ella no te ame, no es que te hayas portado mal. Claro, es evidente que hay ocasiones que sufrimos por consecuencia de nuestros pecados, pero en el camino de la cruz, hermanos, implica dolor, implica sufrimiento. Dios no se revela en los milagros solamente, sino en la cruz. Una fe que descansa en la teología de la gloria o en los milagros de Dios se decepciona muy rápido. Es una fe tan endeble que cuando llega una prueba va a claudicar contra Dios. ¿Te acuerdas de la mujer? Qué bonito era ser esposa de Job, el archimillonario, joven, temeroso de Dios. Pero cuando Dios acabó con todo, ¿qué le dijo esa mujer? Maldice a tu Dios y muérete. Porque no pueden percibir el dolor y el sufrimiento en medio de esta vida. Simplemente no, hermano. Pero ese no es el poder de Dios. El poder de Dios, hermano, no es en términos humanos. Él no vence con la violencia, Él vence con el amor. Él vence con la debilidad. Hermanos, si queremos ver el poder de Dios, no lo veamos solamente en las bendiciones, veámoslo también en las pruebas, veámoslo también en las lágrimas y en lo que justo ahora tú estés viviendo o vas a vivir. Cuando te sientas débil, recuerda, es cuando más cerca estás de Dios. Ahorita cantábamos: defensor de los débiles. Los griegos querían argumentos filosóficos, retórica, coherencia, lógica. De hecho, la palabra sabiduría viene de una palabra en griego, sofía, y que significa retórica. Ellos querían ver a Dios en la intelectualidad, en la retórica. Hermanos, a veces me identifico con Pablo. Pablo dice: llegué temblando a Corinto, porque había un grupo que estaban acostumbrados a oír a Sócrates, a Aristóteles, a discursos completamente rimbombantes. Y dice Pablo: yo no llegué con un discurso filosófico, yo no llegué con una gran retórica, yo llegué en debilidad, me temblaban las piernas, pero sí prediqué al Cristo crucificado y en el poder del Espíritu Santo. Muchos querían desacreditar a Pablo por su forma sencilla de predicar. Estaban acostumbrados a discursos filosóficos. Muchos dejaron de oír a Pablo y se fueron porque decían: el mensaje de Pablo es tan ridículo, solamente ni siquiera sabe retórica, ni siquiera sabe filosofía, solamente habla de un Cristo y este débil muriendo en una cruz. Hermano, no se conoce a Dios en lo abstracto. ¿Quieres que te lea lo que dice Lutero en su artículo 19? Mas merece ser llamado teólogo aquel que entiende las cosas visibles e inferiores de Dios, considerándolas a la luz de la debilidad y la pasión de Cristo en la cruz. ¿Quieres que te haga una traducción? De nada sirve tener tanto conocimiento, tener una teología y una retórica importante, pero a Cristo no se obtiene ahí, hermanos. A Cristo se le experimenta no en un concepto, sino en medio del dolor, en el camino de la cruz. Juana Macay le llamaría el teólogo del balcón y el teólogo del camino. ¿Saben quién es el teólogo del balcón? El que dice gloria a Dios, pero está sano.
Dios se ha alabado y exaltado porque hay dinero, salud y amor. Pero tócale sus cosas y mira si realmente conoce a Dios. ¿Sabes qué dijo Dios al final del capítulo? O al final del libro: conozco que más de oídas. Tenía una teología correcta de ti, era un teólogo de la gloria. Pero después de que pasó todo, mas ahora mis ojos te ven y conozco que todo lo puedes. Hermano, Dios es exaltado y tú eres alguien que experimenta realmente a Dios, no cuando todo va bien, sino en medio del sufrimiento. Y por eso Pablo cierra diciendo, y yo cierro esto: lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Dónde estás tú? ¿Quieres una teología de la gloria? ¿O quieres el camino de la cruz? Dios no encaja con la lógica humana. Muchos tienen problema con su fe, porque percibimos que agradar a Dios ya no habrá sufrimiento. Pero hermanos, seamos sinceros, a veces no salimos de una. Yo digo, mañana ¿qué va a tocar, Señor? Pero también yo ahí digo, gracias, porque ahí tú te vas a revelar a mi corazón. Hermano, en la teología de la gloria, si yo me porto bien, me va bien. Si hago buenas obras, me tiene que ir bien. Al final produce gloria personal. Al final produce decepción y no conoces a Dios. La teología de la cruz no lo puedo entender. Sin embargo, voy a su palabra y en su palabra me dice que Él ya caminó por ahí. Pero sobre todo me dice, escucha esto, hermano: dependemos más de Él cuando más difícil está la situación. Crecemos más cuando hay más lágrimas. Dios es exaltado cuando parece que la tormenta no va a terminar. Hermanos, oremos no solamente para evitar el sufrimiento. Escuchen esto, hermanos. Oremos no solamente para evitar el sufrimiento, sino que oremos para sufrir bien. Ponte de pie, por favor. Me encantaría que cantáramos esta última alabanza con conocimiento con los chicos. Después voy a hacer una oración y me gustaría que cantaran, porque hermanos, no sé cómo esté tu vida en esta hora, esta semana, pero yo quiero que entiendas que si estás en la prueba, sigues siendo amado por Dios. Sigues siendo inmensamente amado por Dios. Porque qué fácil es cantar infinito es tu amor cuando todo está bien. Pero sobre todo no trates de explicar lo que te está pasando en términos humanos. Voltea a la cruz y dile: Señor, tú te estás glorificando en esto y yo decido confiar en ti. Enséñame a sufrir bien. Quiero que ahí donde estés, lo que estés viviendo, dale gracias por lo que estás viviendo. No solamente le pidas al Señor que te quite ese sufrimiento, esa cruz. Dile que te enseñe a vivir a través de ello. Me acaba de llegar un mensaje. Nuestra hermana Mari Carmen, nuestro hermano Leo están viajando a la Ciudad de México porque Dios ha querido llamar a uno de sus hermanos. Oremos por la familia Pérez, nuestro hermano Isaías y su esposa. Pero también sabemos que eso no es una atrocidad. Dios está obrando. ¿Qué tienen esos cristianos que dan gracias incluso en medio de la muerte? Porque Cristo, para vencer, murió. Ahí radica el poder. Cualquiera que sea tu situación, no sé cómo vengas, si vienes triste, si vienes hoy con mucho pesar, dile: Señor, gracias por esto, porque sé que estás obrando en mi vida. Oremos y después cantemos.